Para cuando mi exnovia adquirió mi empresa, mi corazón artificial ya estaba al borde del colapso. No podía aguantar más. Ella era la heredera de la prestigiosa familia Astor de Nueva York, mientras que yo era un hombre común y corriente de origen modesto. Éramos de mundos diferentes, pero nos conocimos de jóvenes y fue amor a primera vista. Pasamos de ser novios en la universidad a hablar de matrimonio, pero mi pasado no estaba a la altura del linaje de la familia Astor, así que sus padres intervinieron con fuerza. Pero Chloe me quería. Por mí, estaba dispuesta a romper lazos con su familia, incluso a renunciar a su herencia. Se lanzó sola, prometiendo construir un imperio por sí misma, para que algún día pudiera casarse con orgullo con el chico que amaba y formar parte de la familia Astor. Pero la tragedia la golpeó antes de que su sueño se hiciera realidad. En su afán por construirnos una vida, Chloe trabajó hasta el cansancio y le diagnosticaron insuficiencia cardíaca, con su vida pendiendo de un hilo. Devastada, busqué médicos desesperadamente y busqué un donante de corazón por todas partes, pero no lo conseguí. Justo cuando estaba perdiendo la esperanza, el hospital me informó que la prueba de compatibilidad de tejidos que me había hecho a escondidas de Chloe había sido un éxito. Al ver al amor de mi vida desvaneciéndose en esa cama de hospital, con los médicos emitiendo un aviso de estado crítico tras otro, tomé una decisión desesperada. Le entregaría mi corazón a Chloe y me quedaría con uno artificial recién desarrollado. Sabía que nunca accedería si descubría la verdad, así que orquesté un elaborado engaño. Contraté a una mujer para que se hiciera pasar por mi amante y me aseguré de que Chloe se enterara. Mientras me confrontaba, desconsolada, me puse una máscara de indiferencia y le solté insultos crueles. Soy joven y guapo. Tengo muchas herederas ricas que me persiguen. Chloe, al principio solo estaba contigo por tu estatus. Pero ahora le has dado la espalda a la familia Astor por mí. Estás indefenso, sin blanca, e incluso tienes un infarto. Podrías morirte en cualquier momento. Claro, tengo que pensar en mi futuro y encontrar a mi próxima sugar mama. Sinceramente, eres la mujer número 28 con la que me acuesto este mes. Si de verdad me amas, ten compasión de mí y no te interpongas en mi camino hacia la felicidad. Esa fue la primera vez que vi llorar a Chloe. Tenía los ojos rojos mientras lloraba, y antes de irse, solo dijo una cosa: Ethan, eres despiadado. Chloe ingresó en el hospital esa noche, donde emitieron 7 avisos de estado crítico. Mientras tanto, me sometí a cirugía anónimamente, le di mi corazón, recibí el artificial y me mudé a otra ciudad para empezar de cero. 5 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Chloe se había labrado una reputación. Había triunfado, se había reconciliado con su familia y ahora era la directora ejecutiva del grupo Astor. También tenía un nuevo prometido, Julian Croft, heredero de la corporación Croft. De alguna manera, descubrió dónde estaba y adquirió mi pequeña empresa, integrándola a su conglomerado. Y así, por un cruel giro del destino, volví a su vida trabajando como su secretaria personal. Sabía que hacía todo esto por venganza, pero no le di ninguna explicación. El corazón artificial tenía una vida útil de 5 años como máximo. Se me estaba acabando el tiempo. Decirle la verdad ahora solo causaría más sufrimiento. Una vez me amó con tanta intensidad, mostrándome el amor más grande que jamás había conocido. Ahora, me tocaba a mí soportar todo el dolor para que ella pudiera tener una vida de paz y éxito. Las botellas de licor de la mesa se vaciaron una a una, pero Chloe solo me observaba. Su expresión era fría e impasible. Entonces, sonó su teléfono. En cuanto vio el identificador de llamadas, se le desvaneció la cara. Enseguida voy, dijo con cariño. Se levantó, sin dejar de murmurar al teléfono. Pero al llegar a la puerta, oyó un ruido repentino a sus espaldas. Tras beberme la última botella, mi cuerpo se rindió. Tosí violentamente un charco de sangre, un dolor abrasador me desgarró las entrañas, tan intenso que las lágrimas me corrieron por la cara. A través de una neblina acuosa, vi a Chloe correr hacia mí, abrazándome con frenesí. Su voz temblaba. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta sangre? Al ver el miedo en sus ojos, recordé la vez que estuve en cuarentena por neumonía, y cómo se había enfermado a propósito solo para estar en el hospital conmigo. Sabía lo extremista que podía ser, por eso nunca pude decirle la verdad. Forcé una sonrisa burlona. ¿No te casas?
¿No te ibas corriendo a estar con tu prometido? Solo tuve que hacer un pequeño espectáculo, ¿y regresaste corriendo? Esto no es sangre. Es sangre de teatro. Ja, ja, ja. Chloe, ¿no te sientes patética? Después de 5 años, todavía te importó. Me reí tanto que las lágrimas me corrieron por la cara, dejando claro a cualquiera que me viera que me estaba burlando y pisoteando sus sentimientos. El ambiente en la habitación se volvió gélido. Chloe me apartó de un empujón, con el rostro ensombrecido por la rabia, y volcó la mesa de centro. Las botellas de licor, blanco de su furia, se rompieron en 1000 pedazos. Me miró fijamente, sin paciencia. Solo quiero tenerte encadenado a mi lado y ver qué clase de karma recibe un bastardo infiel como tú. Dicho esto, ella y su séquito salieron furiosos. Mientras observaba su figura alejarse, la sonrisa teatral desapareció de mi rostro y cerré los ojos con desesperación. Apreté la mandíbula, con cuidado de no emitir ningún sonido que pudiera hacerla retroceder. Solo me quedaba un pensamiento. Necesitaba que Chloe me odiara para siempre. Así, cuando muera, no derramará ni una sola lágrima por mí. Me costó mucho recuperar fuerzas. Llegué tarde a casa y guardé el dinero que me había dado en una caja fuerte. Ya contenía millones, el pago por la venganza que Chloe me había infligido durante el último año. Planeaba donarlo todo a la caridad antes de morir. Después de guardarlo todo, un dolor intenso y punzante me recorrió el pecho, como si algo me estuviera devorando por dentro. Me tragué rápidamente un puñado de pastillas, pero quizá por el alcohol, el dolor no remitió en absoluto. No podía hacer más que aferrarme a las sábanas empapadas de sudor, con las uñas quebradas hasta que las yemas de mis dedos eran un desastre sangriento. Tenía la cabeza nublada. Me dormía unos minutos solo para despertar de golpe, de nuevo, por el dolor. En ese estado entre el sueño y la consciencia, soñé. Soñé que Chloe alquilaba todo Disneyland y encendía fuegos artificiales toda la noche solo para celebrar nuestro centenario. Soñé con cómo aprendía a tejer desde cero, igual que todas las demás chicas lo hacían para sus novios, creando con esmero una bufanda que era exclusivamente suya. Soñé que me llevaría a Big Sur y, al ponerse el sol tras las montañas, me besaría suavemente la comisura de los labios. En aquel entonces, era una joven vibrante, y su mirada estaba llena de un amor inconmensurable y profundo. Pero todo eso era cosa del pasado. Al despertar, me quedé mirando mi almohada empapada de lágrimas, sentada sola y en silencio en la larga y silenciosa noche. Al día siguiente, me denegaron la solicitud de tiempo libre, así que tuve que arrastrar mi cuerpo dolorido hasta el trabajo. Me llamaron a su oficina en cuanto llegué. Al abrir la puerta, vi a Chloe abrazando a Julian por la cintura. Se besaban apasionadamente, como si no me hubieran notado. Me quedé allí, paralizada, observándolos mientras mis dedos se cerraban en puños. Sentí como si un peso me aplastara el corazón, dejándolo herido y maltrecho. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente rompieran el beso. Chloe lo abrazó fuerte y le acarició la pierna con suavidad. Su voz era más suave que una brisa primaveral. Julián, estás mejorando en esto. ¿Te acordaste de respirar? Julián se sonrojó y le dio una palmada juguetona en el brazo, con voz tímida. Bueno, ya me has enseñado bastantes veces. Tendría que ser lento para aprender y no mejorar. Chloe se rió entre dientes y se agachó para ponerle el zapato y alisarle las arrugas de la camisa. Luego, lo ayudó a ponerse de pie, y su mirada finalmente se posó en mí, que permanecía en silencio junto a la puerta. Su tono se volvió gélido de nuevo. Julián quiere hacer paracaidismo. Necesita a alguien que lo acompañe. Eres perfecto para el trabajo. Chloe sabía perfectamente que tenía un miedo terrible a las alturas. Además, con mi corazón artificial, un deporte extremo como este era una sentencia de muerte. La miré sin decir nada. Cuando me quedé callado, Chloe me lanzó un fajo de billetes al pecho. Un destello de una emoción compleja cruzó su rostro. Bueno, puse mi sonrisa habitual, me agaché para recoger el dinero y me lo metí en el bolsillo. Claro que no. ¿Que me paguen tanto solo por saltar de un avión? Es un trato estupendo para mí. Ante mis palabras, la expresión de Chloe se enfrió aún más. Tomó la mano de Julián y salió. En el avión,
A 3000 metros de altura, todo parecía diminuto. La escotilla se abrió. Me obligué a levantarme mientras un viento cortante se arremolinaba, haciéndome estremecer. A mi lado, Julian bajó la mirada y palideció, encogiéndose en los brazos de Chloe con lágrimas en los ojos. Chloe, tengo miedo. No quiero saltar. Chloe me miró la cara pálida y, para mi sorpresa, pareció respirar aliviada. De acuerdo, dijo. No saltaremos. Bajemos. Al oír eso, inmediatamente busqué las hebillas de mi paracaídas. Pero un segundo después, Julián volvió a hablar. No me sobresalto, pero quiero verlo. Chloe, ¿lo empujas tú misma? Por un instante, tanto Chloe como yo nos quedamos en silencio. Julián se aferró a su brazo, gimiendo. Sé de tu pasado con él. Sé lo mucho que te metiste. Aunque hayas roto contigo y me hayas dicho 100 veces que soy la única persona para ti, necesito que me lo demuestres hoy otra vez. Insístelo, y finalmente creeré que ya no lo amas. Por favor. La mano de Chloe se cerró en un puño, las venas le sobresalían en el dorso, pero luego se relajó con la misma rapidez. Reprimió lo que sentía, me miró y dijo con una voz desprovista de calidez, ven aquí. Me había quedado pálida. Como una marioneta en una cuerda, me moví con rigidez hasta el borde de la puerta abierta. En el momento en que sus largos dedos tocaron mis hombros, pensé que el corazón se me saldría del pecho. Al instante siguiente, un fuerte empujón me hizo caer al suelo. El cambio de presión y el terror absoluto me hicieron apretar la mandíbula. Me obligué a mantener la calma, repasando mentalmente las palabras del instructor. De 3000 metros a 5000, luego 3, luego 1. En cuanto se abrió el paracaídas, no pude contenerlo más y tosí un chorro de sangre. Las gotas se atomizaron con el viento, cayendo como lluvia en una niebla carmesí. Mi compostura, ya de por sí frágil, se hizo añicos, y el dolor implacable y punzante en el pecho era una agonía peor que la muerte. Tomé mi medicación y descansé un buen rato antes de que el personal me acompañara fuera de la zona de aterrizaje. Vi a Chloe y a Julian esperando en un coche. Al abrirse la puerta, Julian exclamó, «Tienes la camisa manchada de sangre». Chloe levantó la cabeza de golpe. Por un instante, vi un destello de preocupación en sus ojos, pero enseguida fue reemplazado por una fría indiferencia. Más de tus teatralidades. Ethan, no volveré a caer en tus patéticas artimañas. Le tapó los ojos a Julian con la mano y lo atrajo hacia sí. No mires, es asqueroso. Entonces cerró la puerta del coche de golpe y le dijo al conductor que se fuera. Al ver el coche desaparecer por la carretera, solté una carcajada amarga. Mis últimas fuerzas se desvanecieron y me desplomé, con las manos temblorosas. Intenté llamar a un coche, pero estábamos demasiado lejos, en medio de la nada. No tuve más remedio que sentarme a un lado de la carretera y esperar a que alguien amable me llevara. Pronto, el cielo se abrió y empezó a llover a cántaros, calándome hasta los huesos. El frío se metió en mi cuerpo, ya dolorido, y un dolor tan agudo que parecía que se me crujían los huesos me recorrió el cuerpo, haciéndome temblar sin control. Mis lágrimas se mezclaron con la lluvia, cayendo silenciosamente sobre el barro. Estuve sentado bajo el aguacero durante 3 horas antes de que por fin consiguiera parar un coche. Para cuando llegué a casa, tenía una fiebre terrible. Sentía el cuerpo pesado como el plomo y tuve la noche llena de pesadillas. Por suerte, era fin de semana, así que tuve 2 días para recuperarme. Pasé esos 2 días en cama, entrando y saliendo de un sueño febril, sufriendo sola. El lunes, sonó el despertador de las 8. Me arrastré fuera de la cama, me maquillé rápidamente para disimular lo enferma que estaba y llegué a la oficina a tiempo. Julián me paró en la puerta. Baja a la Quinta Avenida y tráeme un café helado. Lo quiero aquí en 20 minutos. La cafetería estaba a más de 1,5 kilómetros. Contando el tiempo que me llevaría a llegar, no me quedó más remedio que correr. Para cuando regresé a la oficina con el café, estaba sin aliento y mi maquillaje no podía ocultar mi rostro pálido y exhausto. Julián me vio, se aferró al brazo de Chloe y se dobló de la risa. Míralo, parece una rata ahogada. ¡Qué patético! Chloe me miró y le dio unas palmaditas reconfortantes en la espalda a Julián.
Sí que lo hace, asintió distraídamente. Un dolor agudo me atravesó el corazón, como si me hubieran clavado una aguja. Con mano temblorosa, dejé el café y volví a mi escritorio. Al día siguiente, Julián tiró su reloj al estanque decorativo del vestíbulo y me obligó a sacarlo. Pasé 10 horas en esas aguas heladas antes de encontrarlo. Cuando lo llevé a su ático, Chloe acababa de salir del dormitorio. Vestía una camisa blanca impecable y pantalones negros. Su postura era perfecta, pero tenía la clavícula cubierta de moretones oscuros. Me lanzó 2 fajos de billetes con voz lánguida. Julián está exhausto. Está durmiendo. Ve a limpiarlo. Se nos acabaron las cosas de la mesita de noche. Recuerda comprar más al salir. Bajé la mirada y, tras un largo momento, asentí. Entré en la habitación, el aire aún estaba cargado de intimidad. Al ver el desorden en el suelo y a Julián dormido en la cama, se me cortó la respiración. Bajé la mirada hacia mis manos, pálidas y arrugadas por el agua, y lentamente comencé a recoger los objetos desechados, limpiando la habitación. Un escozor amargo me inundó la nariz y me empezaron a arder los ojos. Pero me obligué a contenerlo todo, negándome a mostrar una sola grieta en mi fachada. Después de una semana entera de este tormento, por fin tuve un descanso de 2 días. El viernes por la noche, justo al llegar a casa, Chloe me envió una dirección por iMessage. Arrastré mi cuerpo dolorido hasta el lugar y la recogí. Estaba borracha. Después de llevarla de vuelta a su ático, estaba a punto de irme a pedir un coche, pero me agarró de la mano. Su alta figura se cernía sobre mí en el reducido espacio del coche, y me encogí en un rincón. Ahora lo tenía todo. Éxito. Fama. Un prometido guapo. Pero cuando me miró, solo pude ver dolor. Sus ojos ebrios me miraban fijamente, su aliento caliente en mi cara. Ethan, dijo arrastrando las palabras. ¿Te has arrepentido alguna vez durante todos estos años? ¿Has pensado en ella, aunque sea por un segundo? Pero no lo dijo en voz alta. El corazón me dio un vuelco, pero me recuperé enseguida, forzando una sonrisa perezosa. ¿Arrepentimientos? Claro que me arrepiento. Si me hubiera casado contigo, imagina cuánto dinero tendría que gastar. Yo sería quien obligaría a Julián a traerme el café y a encontrar mis relojes. Te quiere mucho, ¿verdad? ¿Qué crees que haría si te viera conmigo, cuidándome? ¿Se pondría celoso? Con cada palabra, la expresión de Chloe se ensombrecía. Abrió la puerta del coche de golpe, con la voz cargada de rabia mientras señalaba afuera. Hice lo que me pidió. Después de una noche de descanso, recibí una invitación a una reunión de exalumnos. Dándome cuenta de que podría ser la última vez que vería a mis antiguos compañeros, fui, a pesar de sentirme mal. En cuanto entré en la sala privada, vi a Chloe y a Julián. Estaban catando vino, susurrando íntimamente. Al cabo de un rato, Chloe se quitó la chaqueta y se la echó a Julián por los hombros, cogiéndole las manos y calentándolas. Cuando alguien se acercaba a ofrecerles algo, Chloe tomaba la copa de Julián y bebía por él. Antiguos compañeros de clase que no se habían visto en años se juntaban, poniéndose al día con sus vidas. Todos me ignoraron tácitamente, y no dije nada, busqué un rincón tranquilo desde donde podía observar a la feliz pareja desde lejos. Más tarde, empezaron a jugar. No había mucha gente que quisiera participar, así que el organizador me arrastró. Perdí la primera ronda. Los ganadores se miraron entre sí y luego me sonrieron con suficiencia. Cuéntanos sobre la última vez que tuviste sexo. La sala estalló en silbidos y risas. Mi expresión se congeló por un segundo antes de volver a la normalidad. En mi recuerdo, la última vez fue hace 6 años con Chloe. Le acababan de diagnosticar insuficiencia cardíaca. Con lágrimas en los ojos, insistió en pasear conmigo y hablar durante horas. Al final de ese día, enterró su cara en mi cuello, con la voz ronca. Amor mío, he transferido todos mis bienes a tu nombre. No es mucho, pero es todo lo que tengo. Si muero, no hagas ninguna estupidez. Olvídame. Encuentra a alguien que te quiera y vive una buena vida. Cuando seas anciano, podrás venir a buscarme. Te esperaré en las puertas del más allá, y podremos cruzar juntos. Incluso ahora,
El recuerdo de ese momento era un dolor desgarrador. Pero ahora estaba sentada allí, mirándome con una expresión fría. Forcé una sonrisa y comencé a mentir. La última vez, hace como una semana, había una mujer mayor que dijo que me daría $3 millones si me gustaba. Así lo hice. Puede que sea mayor, pero es sorprendentemente romántica. Me trata bien y me cuida. Vamos de compras juntos, ¿sabes? La expresión de puro disfrute en mi rostro mientras hablaba fue como un puñal en el corazón de Chloe. Aplastó la copa de vino en su mano, con la voz temblorosa de rabia. Ethan, ¿no tienes vergüenza? Toda la sala quedó en silencio. Tomé mi vaso de jugo con calma y le dediqué una pequeña sonrisa. ¿Por qué debería estarlo? El dinero es dinero, no importa cómo lo ganes. Chloe parecía como si se le hubiera congelado la sangre en las venas. Parecía que le costaba respirar, incapaz de aguantar más. Salió furiosa de la habitación, dando un portazo. Al ver las miradas extrañas que todos me lanzaban, perdí las ganas de continuar con la farsa. Me levanté tranquilamente y me fui también. Al llegar a la salida, Julián me llamó. Lo ignoré y seguí caminando. Un momento después, me alcanzó, me agarró del brazo y me dio una bofetada. ¿Estás sordo? ¿O solo te sientes orgulloso porque sabes que Chloe todavía se preocupa por ti? Me toqué la mejilla, dolorida, con una sonrisa sin humor. Así es, estoy emocionado. ¿Puedes creer lo devota que es? 5 años, y seguía colgándome como una idiota. Una serie de emociones cruzaron el rostro de Julián, ira, resentimiento, asco y, finalmente, furia fría. Miró por encima del hombro y sacó una navaja pequeña del bolsillo. Antes de que pudiera reaccionar, me cortó un mechón de pelo. Justo entonces, Chloe regresó del baño. Julián corrió hacia ella, con los ojos rojos por lágrimas falsas, y sollozó. Chloe, solo intentaba decirle que tuviera más cuidado, y se puso furioso y me dio una bofetada. Incluso me arrancó el pelo. Chloe vio de inmediato que el mechón había sido cortado, no arrancado, y que no había ninguna marca roja en la cara de Julián. Pero al ver mi sonrisa burlona, su ira se encendió. Llamó a sus guardaespaldas, le cortaron todo el pelo y luego le dio 10 bofetadas como disculpa a Julián. Los guardaespaldas no dudaron. Uno de ellos me cortó el pelo a la altura del cuero cabelludo y luego me abofetearon 10 veces. No me resistí. Mantuve la cabeza gacha para que nadie pudiera ver mi mirada. Cuando recibí la última bofetada, finalmente levanté la cabeza, con la cara hinchada y sangrando. ¿Es suficiente? Adiós, señora Astor. Luego, con mi pelo recién rapado, me alejé. Afuera del bar, saqué el teléfono para pedir un coche. Justo cuando lo pedí, me dio un vuelco el corazón y por alguna razón, levanté la vista. Al instante siguiente, vi un coche que se descontrolaba, dirigiéndose directamente hacia mí. Estaba demasiado cerca. No tuve tiempo de moverme antes de que el impacto me hiciera volar. Caí con fuerza sobre el pavimento, con el dolor agudo de los huesos rotos extendiéndose por todo mi cuerpo. La sangre manaba de mis heridas, cubriéndome la cara rápidamente. Jadeaba, con la vista nublada. Oí débilmente que alguien me llamaba. La voz me resultaba tan familiar, pero a la vez tan lejana. Sentí como si estuviera en un largo sueño. Al despertar, lo primero que percibí fue un olor antiséptico. Abrí los ojos con fuerza y vi a una doctora con bata blanca de pie junto a mi cama, hablando con seriedad con Chloe. La señora Astor, la paciente, ya había tenido una cirugía. El corazón artificial en su cuerpo está llegando al final de su vida útil. Apenas iba por la mitad de su sentencia cuando lo interrumpí. Con mis últimas fuerzas, dije con voz áspera, doctor, ya no es tan crédula como antes. El trato que negociamos se canceló. Ya no le seguiré mintiendo. Aún así te enviaré el dinero que prometí. Mi voz era tan aguda y áspera que ahogó por completo la voz del médico. Chloe, que estaba distraída, no lo oyó bien. Pero me oyó a mí, y su expresión se retorció de disgusto. Ethan, eres incorregible. ¿A qué te dedicas ahora? Solté una risita débil. ¿No es obvio?
Soborné al médico para que te dijera que estaba enfermo y así poder sacarte dinero. Ahora que veo que no te lo crees, me doy por vencida. El rostro de Chloe era una máscara de furia pura. Ethan, dijo con voz desgarradora antes de darse la vuelta y marcharse. Amarte fue la mayor vergüenza de mi vida. Mientras la veía alejarse, cerré los ojos, que de repente se humedecieron con lágrimas. El médico, confundido, dudó un momento, sin saber si debía continuar. Entonces oyó mi voz débil y cansada. Doctor, ¿cuánto tiempo me queda? Puede que le queden unas semanas, pero su estado se está deteriorando rápidamente. Una semana como máximo. Asentí en silencio. Una semana. Supongo que debería empezar a poner mis asuntos en orden. Al día siguiente, en contra de la recomendación médica, me di de alta del hospital. Sin familia, tomé mi identificación y mi historial médico y fui a la Secretaría del Condado para arreglar mis asuntos legales tras mi fallecimiento. Justo cuando me iba, me encontré con Chloe. Julián le cogía la mano, con la voz llena de emoción. Una vez que tengamos nuestros pasaportes actualizados, podemos ir a Europa de luna de miel, luego a América y terminar en Australia. ¿Te parece demasiado tiempo? Chloe no parecía prestarme atención hasta que me vio. Entonces, una sonrisa se dibujó en su rostro mientras rodeaba con el brazo los hombros de Julián. Te prometí el día que nos conocimos que siempre te escucharía. A donde quieras ir, iré contigo. Hasta el fin del mundo. Julián sonrió radiante, pero al verme, su expresión cambió. Ethan, ¿qué haces aquí? Mi plan de escabullirme sin que nadie se diera cuenta se arruinó. Me giré y les hice un gesto con la cabeza, que estaban de paso. La señora Astor. El señor Croft. Qué casualidad. Lo dije con naturalidad, pero Chloe tenía la mirada fija en los papeles que tenía en la mano, su expresión me decía que no me creía. Estaba a punto de preguntarme, pero Julián la interrumpió. ¿Qué momento? Voy de compras. Puedes llevarme las bolsas. Un momento después, Chloe abrió la puerta del coche, con el rostro frío como una máscara. No dije nada y subí. Durante el trayecto, charlaron sin parar. Chloe, ¿qué te parecería casarnos en un castillo? Quiero llevar smoking con frac. Y tienes que dejarme ver el anillo antes de comprarlo. Me gustan los zafiros. Bien, haré que mi gente empiece a buscar ubicaciones para el castillo inmediatamente. Ya contacté con varios diseñadores internacionales para el vestido, y el anillo ya está en diseño. Recibirás los bocetos en unos días para que elijas. Mientras la escuchaba hablar pacientemente de los detalles de la boda, sentí que mi mente empezaba a divagar. Estuvimos a punto de casarnos una vez. Había elegido el lugar, el traje y el anillo. Ella estaba empezando su negocio entonces, así que no quería gastar demasiado. Elegí opciones modestas para todo, pero cuando se enteró, lo descartó todo. Sacó tiempo de su apretada agenda para ayudarme a elegir de nuevo, diciéndome, amor mío, solo voy a tener una boda en toda mi vida, y tú serás mi único novio. Tu única tarea es pensar en cómo podemos crear recuerdos de los que seguiremos hablando cuando tengamos 80 años. No te preocupes por el costo. En ese momento, casi pude verlo. Chloe, de 80 años, sentada a mi lado, hojeaba nuestro álbum de bodas. Un futuro que antes parecía tan cercano ahora era solo una ilusión. Pero estaba bien. Yo era el único que no tendría un final feliz. Chloe tendría un futuro brillante, una familia feliz y una vida larga y tranquila. Y yo la cuidaría desde el más allá, rezando por su felicidad y paz. Julián me arrastró por el centro comercial durante 5 horas, buscando nuevas formas de atormentarme. Me hizo probarme docenas de pares de zapatos hasta que mis talones quedaron en carne viva y sangrando. Luego se quejó de que le dolían las piernas y me hizo arrodillarme y masajearlas durante 2 horas. Después de eso, me llevó a un restaurante de Sichuan, pidió una mesa llena de los platos más picantes y me obligó a comer hasta el último bocado. Al verme sin palabras por el calor, pero aún así obligándome a comer, Julián le lanzó una mirada triunfal a Chloe. Chloe, no quiero desperdiciar comida, pero tu secretario parece estar sufriendo. Quizás deberíamos dejar que pare.
Chloé frunció los labios, apartando suavemente un mechón de pelo de la frente de Julian. No le gusta la comida picante, dijo con frialdad. Solo está fingiendo. No le tengas lástima. Antes me encantaba la comida picante, pero después del corazón artificial, cambié a una dieta blanda para prolongar mi vida. Ahora, con solo unos días restantes, no podía permitirme soltar la máscara. Me obligué a tragar hasta el último bocado. Después del último bocado, me agarré el pecho, que sentía como si me ardiese. Tenía la cara enrojecida y el estómago me revolvía con violencia. El dolor era tan intenso que me empapó en sudor frío. Fui al baño y me obligué a vomitar. Vomité hasta que solo salí bilis y ácido. Me quedé mirando el rojo impactante del inodoro antes de tirar de la cadena, con el rostro inexpresivo. Tragando el sabor a sangre, me apoyé en la pared y salí, encontrando a Julian esperando impaciente. Chloé, de pie junto a él, frunció el ceño al verme pálida. Iba a decir algo, pero sonó su teléfono. Había una emergencia en la oficina que nos dejó solos Julian y yo, pero él aún no había terminado conmigo. Me llevó a una tienda de lencería. Mis ojos brillaron al observar los estantes de lencería colorida. Julián agarró un montón de camisones de seda y me los lanzó. Pruébate esto, quiero verlo. Mi primer instinto fue negarme, pero entonces Julian cogió el teléfono y le envió un mensaje de voz a Chloé. Chloé, en cuanto te vayas, tu secretaria dejará de escucharme. Un momento después, sonó mi teléfono. Era Chloé. Julian es mi prometido. Como mi secretaria, harás todo lo que te pida sin rechistar. ¿Entiendes? Al oír su tono cortante, guardé silencio un buen rato antes de que la impaciente insistencia de Julian me empujara finalmente al probador. Cuando salí con uno de los camisones, Julian me dijo con desprecio, seguro que estás acostumbrada a usar cosas así, a que una mujer te cuide y todo eso. Miró a su alrededor y notó que otros clientes lo observaban. Una idea iluminó su rostro. Le pidió al dependiente que me acompañara a la planta principal de los grandes almacenes. Como lo modelas tan bien, puedes ser un maniquí viviente para ellos. Te daré $10,000 por cada uno que vendas hoy. Se me clavaron las uñas en las palmas. Los rumores de que era un mantenido eran solo mentiras que inventé para engañar a Chloé. Una cosa era mentir, pero estar aquí, frente a toda esta gente, con esto puesto, era una humillación insoportable. Ante las miradas lascivas, las burlas y los teléfonos alzados para tomar fotos, bajé la cabeza avergonzado. Cada segundo era una eternidad de tormento. Solo podía decirme que no importaba. Pronto estaría muerto, y nada de esto importaría ya. Pronto, mis fotos y vídeos inundaron Internet, incluso fueron tendencia en Twitter. Una multitud se reunió para mirarme con asombro, y sus comentarios se volvieron cada vez más vulgares. A mediodía, además. Ten un poco de vergüenza. ¿Será algún TikToker intentando hacerse viral? Míralo. ¿Parece que lo están obligando? Creo que disfruta de la atención. Julián observaba complacido la escena. Le pidió a uno de sus asistentes que me lanzara un fajo de billetes. La multitud enloqueció y se abalanzó para agarrar el dinero. En medio del caos, caí al suelo. Varios hombres cayeron sobre mí, con las manos por todo el cuerpo. La sensación de sus manos sudorosas sobre mi piel me revolvió el estómago. Me dejaron moretones en la piel pálida, y mis uñas, ya rotas, sangraban. Luché, pero fue inútil. Las lágrimas me corrían por la cara. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, Chloé irrumpió entre la multitud. Tenía la mirada perdida. Apartó a los hombres de mí y empezó a dar puñetazos. La multitud gritó cuando finalmente llegaron los guardias de seguridad para restablecer el orden. Después de encargarse de los hombres, Chloé me agarró del brazo con el rostro sombrío y me sacó a rastras de la tienda. Me agarró con tanta fuerza que pensé que me rompería el brazo. Luché por seguir sus largas zancadas, con el corazón latiéndome con fuerza, hasta que finalmente logré liberarme del brazo. Cuando me giré para mirarla, su expresión era asesina. Ethan, rugió. ¿Tienes que degradarte así? Al ver la mezcla de odio y dolor en sus ojos, sentí un escalofrío profundo, como si me hubieran atravesado el corazón con hielo.
El aire entre nosotros se congeló. Un momento después, Julian llegó corriendo y agarró la mano de Chloe. Su voz estaba cargada de lágrimas de cocodrilo. Chloe, le dije que era demasiado revelador, pero insistió. Dijo que le gustaba presumir, que disfrutaba de la atención. ¿Basta? Chloe lo interrumpió con voz cortante. Era la primera vez que Julian la veía tan enfadada con él. Se mordió el labio, con los ojos llenos de lágrimas, y se dio la vuelta. Observé cómo se desarrollaba este pequeño drama y luego dejé que una sonrisa triunfal se extendiera por mi rostro. Lo hice por voluntad propia. ¿Y qué? ¿No crees que este color me queda bien? Fuiste tú quien entró corriendo y atacó a mis fans. No tienes idea de cuánto dinero me acabas de costar. La mandíbula de Chloe se tensó y sus nudillos se pusieron blancos al apretar los puños. La miré directamente a los ojos y seguí con mis burlas. Señora Astor, dejó a su prometido para quedarse conmigo. ¿Se está enamorando de mí también? Dame $1.000.000 y soy toda suya. La furia en sus ojos se desvaneció lentamente, reemplazada por una escalofriante mezcla de decepción, asco y una fría indiferencia. Por un momento, pareció que quería decir algo, pero no le salieron las palabras. Simplemente me miró fijamente y rió, con una risa fría y amarga. Mientras reía, sus ojos comenzaron a enrojecerse. Entonces, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó. Tras su partida, caí de rodillas. Sentí un frío profundo y penetrante en la piel, en los huesos, en el corazón. Las nubes se abrieron y brilló el sol de la tarde, pero no sentí calor en absoluto. El lunes llegué a la oficina a tiempo, pero mi tarjeta de acceso no funcionaba. Lo intenté varias veces, pero la pantalla solo decía el acceso denegado. Saqué mi teléfono, al abrir el chat grupal de la empresa, vi que me habían dado de baja. Sorprendido, envié un mensaje a Recursos Humanos. Me enviaron una captura de pantalla de un mensaje de Chloe anunciando mi despido. Me quedé paralizado un segundo, y luego sentí una oleada de alivio. De todas formas, había planeado renunciar hoy. Le envié otro mensaje al gerente de Recursos Humanos, pidiéndole una reunión. Nos conocimos en una cafetería. Le deslicé una cajita por la mesa. ¿Podrías dársela a la señora Astor de mi parte?, preguntó sorprendido. ¿Qué es? Mi mirada se desvió por un momento mientras los recuerdos inundaban mi mente. Era una reliquia de la abuela de Chloe, destinada a su futuro esposo. Chloe me la había puesto alrededor del cuello el día que me dijo que me amaba, y no me la había quitado en 7 años. Quise devolverla después de la cirugía, pero su familia se la llevó y nunca tuve la oportunidad. La guardé como recuerdo. Ahora que me iba para siempre, era hora de devolverla. Al no responder, no insistió, pero me dio una advertencia discreta. Ethan, por si te sirve de algo, oí que fue decisión del señor Croft dejarte ir. Encontraré la oportunidad de darle la caja, pero lo que pase después no está en mis manos. Entendí lo que insinuaba y asentí. Después de unas palabras más, paré un taxi. Mientras el coche arrancaba, bajé la ventanilla y vi a Chloe a lo lejos. Ella sostenía a Julián, alisándole el pelo alborotado por el viento, con una cálida sonrisa en el rostro. Julián, a su vez, le alisó el cuello de la camisa y le dio un beso suave. El taxista también los vio y murmuró, recién casados, tan enamorados. Sus palabras casuales me pesaban en el pecho y me dificultaban la respiración. Aparté la mirada. De vuelta en casa, saqué una caja y empecé a empacar. Los regalos que Chloe me había dado, sus cartas de amor, los objetos de pareja que habíamos comprado juntos. Los había guardado durante años, sacándolos de vez en cuando para mirarlos. Esta sería la última vez. Miré cada objeto, incapaz de meterlo en la caja. No terminé hasta que oscureció. Arrastré la caja hasta la acera y, cuando estaba a punto de dejarla allí, levanté la vista y vi a Chloe. Estaba apoyada en su coche, observándome. El collar que llevaba en la mano brillaba en la oscuridad. La reliquia que te di, la conservaste. Si la conservaste tanto tiempo, ¿por qué un avaro como tú estaría dispuesto a devolverla? Di unos pasos hacia adelante, impidiéndole ver la caja. Es valiosa, claro, dije con indiferencia.
Pero era de tu abuela, ¿no? Lo que dejan los muertos trae mala suerte. Ya no lo quería. Mis palabras dieron en el blanco. Después de todo lo que has hecho, replicó. ¿A qué le tienes miedo? A las exes pegajosas, dije. Sobre todo a las que no pueden soltarse. Malo para mi vida amorosa. Al oír mis palabras, Chloe pareció arrepentirse de haber venido. Se dio la vuelta, se subió a su coche y cerró la puerta de golpe. Después de que se fue, tiré la caja al contenedor. Pasé los 2 días siguientes en casa, vaciando poco a poco mi apartamento. Después de deshacerme de todo, fui al banco y doné todo el dinero que tenía a una organización benéfica para escuelas desfavorecidas. Al salir del banco, miré las bulliciosas calles de la ciudad y sentí una profunda sensación de paz. Caminé hasta la orilla del río. Sentía las piernas débiles, así que me senté a descansar. De repente, Julián estaba allí, de pie junto a mí, con una expresión indescifrable. ¿No te encanta el dinero? Te doy $30 millones. Tómalos y vete de Nueva York. Desaparece para siempre. ¿Qué te parece? Negué con la cabeza, con una sonrisa despreocupada. No se preocupe, señor Croft. Me iré pronto. No me creyó, pensando que me hacía la difícil. 50 millones, dijo, aumentando la oferta. ¿70? 100 millones. Rechacé todas las ofertas. La paciencia de Julián finalmente se agotó. Me agarró del cuello. No tientes a la suerte. Ethan, si no aceptas el dinero, puedes morir. Rugió y me empujó. Estaba tan débil que caí por la barandilla. Al caer, vi a Chloe corriendo hacia nosotros, con el rostro destrozado. Por una fracción de segundo, me sentí como si tuviera 18 años otra vez. Sana, llena de energía, capaz de atrapar al amor de mi vida mientras corría a mis brazos. Pero mi vida estaba en cuenta regresiva. No luché. Me dejé llevar por la corriente. Pensé que debía estar muerto. Sentía el alma ingrávida. Pero al abrir los ojos, vi el rostro ansioso de Chloe y supe que seguía viva. Me dolía el cuerpo como si estuviera a punto de desmoronarse, y el corazón acelerado me enrojecía las mejillas pálidas. Chloe extendió la mano para tocarme la frente, pero giré la cabeza. Vi su mano congelarse en el aire. Solté un suspiro caliente. Su prometido tiene un carácter terrible. Le dije que me diera 100 millones y desaparecería de sus vidas para siempre. Se negó y tuvo el descaro de gritarme. Intenté hacerle entrar en razón, pero me esquivó. Una verdadera lástima. La expresión de Chloe se endureció. Ethan, ¿tan desesperado estás por dinero? Claro que sí. Tengo una docena de modelos jóvenes en nómina. Tengo que trabajar duro para mantenerlas contentas. No tienes idea de lo que es estar con mujeres de 20 y pocos. Me hacen sentir como si tuviera 18 otra vez. Mis mentiras casuales le hicieron latir la frente a Chloe. Finalmente espetó. ¿Tan desesperado estás por las mujeres? Ethan, mira en lo que te has convertido. ¿No te da asco? Esbocé una débil sonrisa. ¿Nunca has oído que la vida es corta? ¿Jugar duro? Tengo dinero. ¿Por qué no iba a disfrutarlo con mujeres jóvenes y hermosas? ¿O debería ser como tú y malgastarlo todo en un hombre como yo solo para quedarme sin nada? Chloe, seamos sinceras. Nunca estuvimos destinados a estar juntos. Eres un romántico. Solo me gusta el dinero. Tuve que trabajar muy duro para fingir ser el hombre que querías. Y fuiste tan ingenua, dispuesta a dejarlo todo por mí. No tienes idea de cuántas veces quise que volvieras con tu familia. Habría sido tu amante secreto, tu hombre protegido, lo que fuera. Mientras me pagaras, no me importaba el título. Lo tenía todo planeado. Cuando te cansaras de mí, cada uno tomaría su camino. Te casabas y yo encontraba un nuevo patrón. Pero luego tenías que ir y enfermarte. Y ni siquiera tuviste la decencia de morir. Desperdicié 7 años de mi vida contigo para nada. Me arrepiento de cada segundo.
Cualquier ternura que Chloe pudiera sentir por nuestro pasado se hizo añicos con mis palabras. Me miró con incredulidad, buscando algún rastro del hombre que una vez conoció. Pero solo vio a un extraño mercenario y odioso. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Finalmente, cerró los ojos, como si tomara una decisión definitiva. Bien, dijo. A partir de ahora, tú y yo hemos terminado. Cada uno tomará su camino y nunca más nos volveremos a ver. Una amplia sonrisa se dibujó en mi rostro. Mientras ella se alejaba, empecé a reír. Un sonido salvaje y desenfrenado que continuó hasta que mis pulmones ardieron en busca de aire. Un sabor dulce y metálico me llenó la boca, y entonces empecé a toser sangre. El monitor cardíaco empezó a gritar, aterrorizado de que el sonido la hiciera volver. Hice una última cosa antes de que la muerte me llevara. Me arranqué los sensores del pecho. Luego me volví a acostar. Chloe, parece que seré yo quien te espere en la puerta después de todo. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios al cerrar los ojos por última vez. Chloe estaba conmocionada después de salir del hospital. En un momento, me veía a los 18, sonriéndole y diciendo su nombre con dulzura. Al siguiente, me veía en esa cama de hospital, destrozando nuestro pasado con naturalidad. Si toda nuestra relación había sido una mentira, si cada momento era un engaño, ¿qué habían significado los últimos 7 años? Sabía que la gente cambiaba. Incluso podría haber aceptado que me volviera vanidoso y materialista. Pero no podía aceptar que el amor que había dado con tanta generosidad le hubiera sido devuelto en la cara y pisoteado. Por eso había pronunciado esas últimas y crueles palabras, en parte para proteger su orgullo destrozado y en parte para proteger el recuerdo del chico que una vez amó. Chloe no durmió esa noche. Por alguna razón, su propio corazón latía con una fuerza anormal en sus oídos. Al amanecer, revisó su teléfono y vio un mensaje de Julian, enviado de madrugada. Chloe, por favor, no te enfades. Puedo explicarte lo de ayer. Te espero mañana en nuestro sitio de siempre. Chloe recordaba haber visto a Julian empujarme al río y cómo ella se había tirado tras mí. Después de sacarme, se puso tan furiosa que le gritó a Julian. Solo después de escuchar mi versión de la historia se dio cuenta de que había malinterpretado. Sintió una punzada de culpa y rápidamente se subió al coche y condujo hasta el restaurante. Pero estaba agotada por la falta de sueño, y se quedó dormida un segundo en un semáforo en rojo. Al abrir los ojos, vio un camión desviándose sin control, dirigiéndose directamente hacia ella. Se despertó al instante. Sus manos reaccionaron antes que su cerebro y giró el volante. Logró esquivar el camión, pero su coche se estrelló contra la barrera de seguridad. Se oyó un estruendo ensordecedor y luego fuego. El impacto provocó oleadas de dolor en su cuerpo, destrozándole los nervios. Quedó cubierta de sangre. Su visión se desenfocaba y se desenfocaba. Aturdida, buscó a tientas su teléfono y marcó un número instintivamente. Tras un solo timbre, una voz fría y automática respondió: «El número que ha marcado no está disponible. Inténtalo de nuevo más tarde». No respondió. El corazón de Chloe se hundió en una oscuridad sin fondo. Si iba a morir aquí, si este era su último minuto en la Tierra, su última oportunidad, solo quería hacer una cosa. Abrió iMessage, encontró la foto de contacto que le resultaba familiar y la pulsó. Envió un mensaje de voz con una sola pregunta. Después de enviarlo, se quedó mirando la pantalla un buen rato, pero no hubo respuesta. Era el mismo silencio gélido de hace 5 años. Así que, realmente, no había vuelta atrás para ellos. Al darse cuenta de esto, intentó cancelar el mensaje, pero había pasado demasiado tiempo. La opción se había esfumado. Las lágrimas brotaron de sus ojos y corrieron por su rostro. Mientras perdía la consciencia, un último pensamiento cruzó por su mente. Si Ethan se enteraba de que había muerto, si escuchaba ese mensaje, ¿conocería algún momento de paz para el resto de su vida? Mientras se hundía en la oscuridad, Chloe soñó. En su sueño, tenía 27 años, pero estaba de vuelta en el año en que cumplió 18. Llevábamos 3 años juntos. Vio como mi versión de 18 años se acercaba y le tomaba la mano, y su corazón se derritió de nuevo. Me apretó la mano,
entrelazando nuestros dedos, y me abrazó tan fuerte que parecía que intentaba absorberme, que no quería soltarme jamás. Al cabo de un momento, me quedé sin aliento. Me reí y le di un puñetazo juguetón en el brazo. ¿Qué te pasa? Estamos en público. Solté. Me miró a los ojos claros, que reflejaban su propia imagen, y sintió como si le devolvieran la vida a un cuerpo que se había entumecido y enfriado en mi ausencia. Me soltó lentamente, pero mantuvo la mirada fija en mí, como si temiera que me desvaneciera si apartaba la mirada. Enseguida presentí que algo andaba mal. Me puse de puntillas y le sequé la preocupación de la frente. ¿Qué pasa? ¿Te ha pasado algo que te haya molestado? Cuéntamelo. El mejor novio del mundo encontrará la manera de arreglarlo. Mi sonrisa era cálida como un día de primavera y derritió fácilmente la armadura que Chloe había pasado 5 años construyendo alrededor de su corazón. Apoyó la cabeza en mi hombro. Anoche tuve un sueño, dijo con la voz ronca. En mi sueño, teníamos 27 años. Genial. ¿Nos casamos? ¿Teníamos esa casa junto al mar? ¿2 hijos? ¿Los llevábamos a pasear por la playa al atardecer? Al describirlo, fue como si Chloe también lo viera. Una oleada de tristeza la invadió y aspiró mi aroma como para tranquilizarse. No, dijo, con una voz apenas susurrante. No estábamos casados. Abrí los ojos de par en par. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Me mientes, ¿verdad? Vio un destello de pánico en mis ojos y supo que ambas pensábamos lo mismo. Si no estábamos juntos a los 27, ¿qué pasó? ¿Rompimos? Ella sentía que la verdad era una carga demasiado cruel para mi joven corazón. Debería ser despreocupado, inocente, lleno de esperanza en el amor y el futuro. Así que forzó una sonrisa y dijo juguetonamente, sí, estaba mintiendo. Ya estábamos casados. Solo que aún no habíamos tenido la ceremonia. Respiré aliviada. Entonces, ¿por qué esperamos hasta los 27 para casarnos? Porque sí. La sonrisa se le borró del rostro y parecía hablar más consigo misma que conmigo. Porque me enfermé. Estuve enferma 5 años. Tenía que recuperarme antes de poder casarme contigo. Como si sus palabras lo hubieran convocado, un dolor agudo le atravesó el pecho. La agonía era insoportable, y sintió que su alma se separaba de su cuerpo, alejándose. Antes de desvanecerse por completo, escuchó a su yo de 18 años preguntarme algo: Ethan, ¿me amarás para siempre? ¿Nunca me dejarás? Y mi yo de 18 años había respondido, por supuesto. Lo juro por mi vida. Cuando Chloe volvió a abrir los ojos, solo vio la pared blanca de una habitación de hospital. Todavía medio dormida, murmuró mi nombre. Ethan. Ethan. Julian, que había estado sentado a su lado durante 3 días, la escuchó. La alegría en su rostro se congeló, reemplazada por ira y resentimiento. Chloe, mírame. Mira quién está aquí. Su voz aguda finalmente la devolvió a la realidad. Miró a su alrededor y, al ver que no había nadie más, miró a Julian. Julian, ¿qué haces aquí? Vio sus ojos escudriñando la habitación, buscando, y el resentimiento que había estado conteniendo durante 3 días finalmente estalló. Soy tu prometido. ¿Dónde más estaría? ¿A quién esperabas ver? Ethan, te lo digo ahora mismo, mientras estabas inconsciente, no te visitó ni una sola vez. Ni una sola llamada. Ni un solo mensaje. Cada palabra era como una aguja en el corazón de Chloe. Se llevó una mano al pecho, el corazón le latía tan fuerte que apenas podía respirar. Todo había sido un sueño, y ese juramento por mi vida había sido una mentira. Cerró los ojos para ocultar el dolor, con una sonrisa amarga y burlona en los labios. Tras un largo instante, recuperó la compostura y abrió los ojos. Miró a Julián, que intentaba contener las lágrimas de rabia, y se obligó a hablar. No me refería a eso. Sé que llevas aquí 3 días y sé lo preocupado que estabas. Solo quería contarte lo que pasó en el río. Antes de que pudiera terminar la frase, Julian la interrumpió, alzando la voz hasta convertirse en un grito. Si sabes todo eso, ¿por qué solo piensas en Ethan?
La última persona a la que llamaste antes de desmayarte fue a él. El último mensaje que le enviaste fue para él. Dices su nombre en sueños y lo primero que haces al despertar es buscarlo. Chloe, te lo he dado todo en esta relación. ¿Por qué no puedes serme tan fiel como yo a ti? Si no pudiste superar lo de Ethan, nunca debiste haber empezado a salir conmigo. No puedes estar conmigo y seguir obsesionada con él. Así de simple. ¿No lo entiendes? ¿Qué soy para ti? ¿Tu prometida? ¿O solo una herramienta para ponerle celos a Ethan? Nos vamos a casar, y sigues obsesionada con el ex que te abandonó hace 5 años. Dijiste que querías venganza, pero solo fue una excusa para volver a verlo, ¿no? ¿De verdad creías que no lo sabía? El aluvión de acusaciones dejó a Chloe, todavía débil y desorientada, completamente aturdida. Nunca se había dado cuenta de que él guardaba tanto resentimiento. Al recordar el año que pasaron juntos, los recuerdos eran borrosos, los detalles borrosos. Pero sus recuerdos de mí eran nítidos, cada momento tan vívido como si hubiera sucedido ayer. El contraste era marcado, y ya no podía negar la verdad. Ella nunca había amado a Julian. ¿Pero qué había de mí? ¿Seguía amándome? No lo sabía, y le avergonzaba incluso preguntarlo. Al ver la confusión en el rostro de Chloe y su continuo silencio, la ira de Julian llegó a su punto álgido. Apretó los puños, dejando de fingir ser el bueno. ¿Qué le ves a Ethan? Si es tan cazafortunas, ¿por qué no aceptó los 100 millones que le ofrecí para irse? Le encanta que lo persigas. Por eso no te deja en paz. Una persona asquerosa como él merece morir. Empujarlo al río fue solo darle su merecido. Lo hice por ti. ¿Cómo puedes estar enojada conmigo? Los ojos de Chloe se congelaron al oír las palabras, 100 millones, sus ojos inyectados en sangre se llenaron de sorpresa y confusión. Julian dijo que me había ofrecido 100 millones de dólares para que me fuera y que me había empujado al río. Pero yo le dije que yo había exigido el dinero y que él me había empujado cuando intenté atacarlo. El mismo suceso, dos historias distintas. ¿Quién mentía? Mientras pensaba, su respiración se entrecortó. Enseguida se dio cuenta de que no podía ser Julian quien mintiera. Con su boda tan cerca, haría lo que fuera por librarse de mí. Incluso la convenció de que me despidiera. Era lógico que intentara sobornarme, sobre todo después de enterarse de que había venido a verme por el collar. Eso significaba que yo era quien había mentido. ¿Pero por qué? Si estaba tan obsesionada con el dinero, ¿por qué rechazaría 100 millones de dólares? ¿Y por qué mentiría sobre algo tan serio, algo que casi me cuesta la vida? Una maraña de preguntas atormentaba la mente de Chloe. Intentó encontrarle sentido a todo, olvidándose de Julian, que seguía furioso. Su silencio solo avivó su ira. Chloe, ¿me estás escuchando? Si no te importo, mejor rompamos. Se acabó. Su ultimátum era demasiado para ella en su frágil estado. Se apretó las sienes doloridas. Julián, dijo con cansancio, ¿puedes darme unos días para pensar? Acababa de amenazar con romper, ¿y ella quería tiempo para pensar? Para Julián, sus evasivas eran como un acuerdo. Ya no podía mentirse a sí mismo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, se dio la vuelta y se alejó. Esta vez, Chloe no fue tras él. Tomó su teléfono y abrió su historial de llamadas. Julian la había llamado decenas de veces desde el accidente. La última vez que llamó fue a Ethan. Se quedó mirando el nombre un buen rato y luego abrió iMessage. Revisó sus mensajes sin leer hasta encontrar la conversación con Ethan. Lo último que había en el chat era el mensaje de voz que había enviado hacía 3 días. La tocó, oyendo su propia voz débil y ronca. Ethan, creo que me muero. ¿Podrías decirme la verdad, solo por esta vez? ¿Alguna vez te arrepentiste? ¿Alguna vez me amaste? Chloe abrió mi perfil de Facebook. Había desaparecido sin dejar rastro el día que rompimos. En 5 años, solo había publicado una vez, hacía 1 año. Eran unas fotos de un viaje en solitario a Hawái. Creyendo que seguía soltera, por capricho, vino a mi ciudad, compró mi empresa y me obligó a ser su secretaria. No había publicado nada desde entonces.
Mi foto de portada era una foto mía con un elefante en Hawái. Sonreía como si volviera a tener 18 años. Mi biografía era una sola línea. El resto de mi vida es tan tranquilo como un sueño. Volvió a nuestra conversación de iMessage y escribió un mensaje largo. Luego lo borró. Lo hizo varias veces, hasta que solo quedaron 3 palabras: no estoy muerta. No hubo respuesta. Su ansiedad aumentó. Estaba a punto de llamar cuando entró una enfermera para hacerle unas pruebas. La sala de reconocimiento estaba al final de un largo pasillo. A mitad del pasillo, una camilla se dirigía hacia ella. Al hacerse a un lado, vio la figura humana bajo la sábana blanca, y su corazón empezó a latir con fuerza con un pánico repentino e inexplicable. La repentina oleada de miedo fue tan extraña que le preguntó a la enfermera: ¿quién es? La enfermera la miró con tono sombrío. Un paciente que falleció de una afección cardíaca. Donó su cuerpo a la ciencia. Lo llevan al laboratorio de la universidad. Tiene una afección cardíaca. Chloe entrecerró los ojos. Se tocó el pecho inconscientemente. ¿Qué le pasaba en el corazón? No estoy segura de los detalles. Solo sé que lo operaron hace tiempo. Le quitaron el corazón original y le pusieron uno artificial. Estaba a punto de morir, y no se cuidaba bien. Ni siquiera llegó a vivir los 5 años. Chloe lo sabía todo sobre corazones artificiales. Hace 5 años, al no encontrar un donante, consideró conseguir uno. Aunque solo significara 5 años más, siempre que pudiera pasarlos conmigo, valdría la pena. Pero cuando me enteré, me negué a considerarlo, insistiendo en que esperáramos a un donante real. Antes de que pudiera convencerme, descubrió mi infidelidad. El shock empeoró drásticamente su condición y la operaron de urgencia esa misma noche. Estaban a punto de implantarle un corazón artificial cuando el hospital anunció que se había encontrado un donante apto. Sus padres, que acudieron rápidamente al hospital, firmaron el consentimiento sin dudarlo. La cirugía fue un éxito. La familia Astor quiso agradecer al donante, pero el hospital les dijo que la donación era anónima, de alguien sin familia que solo quería ayudar. No tuvieron más remedio que dejarla ir. Y desde ese día, desaparecí. Durante 5 años, fui un fantasma. Número de teléfono nuevo, sin redes sociales, sin rastro. Chloe pasó 5 años recuperándose en una clínica privada en Suiza, donde conoció a Julian, que estudiaba en el extranjero. Tras recuperarse por completo, regresó a casa para hacerse cargo del negocio familiar. Me encontró a través de esa publicación de Facebook, me trajo de vuelta a Nueva York y aceptó la propuesta de matrimonio de Julian. Al recordarlo ahora, tuvo que admitir que Julian tenía razón. Sus razones para estar con él no habían sido puras. Me odiaba, sí, pero bajo ese odio se escondía un dolor incontenible. Y la raíz de todo era el amor que una vez sintió por mí, un amor tan fuerte que habría hecho cualquier cosa. La camilla se alejó ruidosamente por el pasillo. Una ráfaga de viento que entraba por una ventana abierta levantó una esquina de la sábana blanca, revelando el rostro sereno del difunto. Chloe ya había desviado la mirada. Ella no lo vio. Después de las pruebas, el médico le dijo que solo había sufrido lesiones externas, pero que tendría que permanecer en el hospital un mes para recuperarse. Estaba a punto de protestar cuando sus padres, que acababan de llegar, empezaron a regañarla. ¿Qué pasa ahora? Te casas con Julian en 2 meses. Necesitas descansar y recuperarte. Al oír la palabra, boda, el corazón de Chloe dio un vuelco y una oleada de resistencia la invadió. Había aceptado el matrimonio hacía solo unos meses porque estaba harta de las insistencias de sus padres. Pero tras una experiencia cercana a la muerte, de repente sintió que una vida que no vivía según sus propios términos no merecía la pena. Y además, después de lo que había dicho Julian, supo que no podía casarse con él. Ella no lo amaba, y no sería justo. Así que respiró hondo y dijo: he hablado con Julian. No estamos listos para pasar el resto de nuestras vidas juntos. Cancelaremos la boda. Sus padres estaban furiosos. ¿Entiendes lo que dices? Esta boda está relacionada con la fusión de Astor y Croft. Esto no es un juego infantil que puedas cancelar sin más. Eres el director ejecutivo del grupo Astor.
Debes recordar tus responsabilidades. Hace 5 años, casi mueres por Ethan. ¿Volverás a cometer el mismo error? ¿Te dijo algo Ethan? ¿Intentó causar problemas entre tú y Julian? Te dije que dejaras que ese parásito cazafortunas se pudriera, pero tuviste que traerlo de vuelta, convertirlo en tu secretario y darle dinero. ¿A eso le llamas venganza? ¿Qué ha perdido? El rostro de Chloe palideció ante el aluvión de preguntas. Quiso defenderse, pero una oleada de cansancio la invadió. Tras un largo silencio, finalmente habló con voz firme. He tomado una decisión. No es tema de discusión. Como director ejecutivo, asumiré toda la responsabilidad por las consecuencias. No tienes por qué preocuparte. Al ver su determinación, su padre empezó a temblar de rabia. Bien. Ya eres mayor, ¿verdad? Hace 5 años, nos dejaste por él sin pensarlo 2 veces. Ahora te pedimos que hagas algo tan sencillo, y te niegas. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo apostar por él? ¿Te da miedo perder? Sus palabras desorganizaron aún más los pensamientos, ya de por sí caóticos, de Chloe. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permaneció impasible. Miró su teléfono en la mesita de noche. Solo haré esta apuesta una vez en la vida, dijo en voz baja. Y aceptaré el resultado, gane o pierda. Su madre respiró hondo, intentando controlar su ira. Bien. Si quieres cancelarlo, hagamos una apuesta. Tenemos un mes. Transferiré $300 millones a la cuenta de Ethan, con la advertencia de que desaparecerá de tu vida para siempre. Si se lleva el dinero y no se va, o si te contacta aunque sea una sola vez, pierdo. Puedes cancelar la boda. Puedes casarte con él. No nos interpondremos en tu camino. Chloe levantó la cabeza de golpe. Miró a sus padres con incredulidad. Habían dicho que no se interpondrían en nuestro camino. Por un instante, pensó que debía estar soñando. Pero tras el impacto inicial, la invadió una sensación de urgencia. Preguntó por el resto de las condiciones. A cambio, su madre le dijo, te quedarás en este hospital un mes. No puedes irte. Y bajo ninguna circunstancia puedes contactar a Ethan ni contarle sobre esta apuesta. Si lo haces, pierdes. Si se lleva el dinero y se va, o si se queda en la ciudad pero no te contacta, pierdes. Te casarás con Julian y olvidarás a Ethan para siempre. Su vida o su muerte no serán asunto tuyo. Chloe sintió como si un terremoto estallara en el pecho. No podía imaginar qué pasaría si ganaba, y no soportaba pensar en qué pasaría si perdía. En ese momento, vio mi rostro de 18 años de su sueño y escuchó mi promesa resonando en sus oídos. Como en trance, se oyó decir, estoy de acuerdo. Al ver su larga vacilación, su padre se burló. Llevas casi 10 años esperando oír esas palabras, ¿verdad? Hace 5 años, estabas dispuesta a morir por él, dispuesta a cortarnos el paso sin pensarlo 2 veces. Ahora solo tiene que contactarte una vez, y ganas. Y aún así, dudas. ¿Tanto temes perder? Sus palabras desorganizaron aún más sus pensamientos, ya de por sí caóticos. Se quedó mirando su teléfono en la mesita de noche. Solo haré esta apuesta una vez en la vida, dijo en voz baja. Y aceptaré el resultado, gane o pierda. Con esas palabras, sus padres finalmente se relajaron. Llamaron a seguridad, instalaron cámaras en toda su ala del hospital, confiscaron todos sus dispositivos y apostaron un guardia en su puerta con un estricto registro de visitas. Una vez que todo estuvo listo, su madre le mostró una captura de pantalla que confirmaba la transferencia de $300 millones. Después de que Chloe asintiera, su madre inició una cuenta regresiva de 30 días. Tic. Toc. Golpe. Golpe. El corazón de Chloe latía al ritmo del reloj de la pared, sin perder ni un segundo. Atrapada en esa pequeña habitación sin forma de comunicarse con el mundo exterior, el tiempo se arrastraba. Cada ruido, un paso en el pasillo, una multitud en la calle, el canto de un pájaro, la llenaba de nervios. Estaba nerviosa, sobresaltada por cada sonido. Sin embargo, una parte de ella esperaba, tenía esperanza. Los días pasaban.
Los 30 se convirtieron en 25, luego en 20, luego en 15. Unos amigos vinieron de visita, pero no estaba de humor para compañía. Sabiendo que la vigilaban, las visitas fueron breves. Julián vino 3 veces, pero ella se negó a verlo. El 10º día, una antigua compañera de clase vino de visita. Chloe, dijo. ¿Recuerdan aquella recaudación de fondos para nuestra alma mater? La universidad usó el dinero para construir una nueva ala de ciencias. Van a celebrar el centenario con una ceremonia de dedicación. Quieren que todos los donantes principales estén presentes para una sesión de fotos. Estarás allí, ¿verdad? Chloe recordó la recaudación de fondos. La familia Astor eran filántropos reconocidos, y ella había hecho una donación sustancial. El centenario era un evento importante, y sabía que debía estar allí. Ella aceptó y pidió la cita. Su amiga hizo un gesto de desdén con la mano. Sé que estás ocupado. Te escribiré el mismo día. Ven si puedes. Después de charlar un rato, su amiga se levantó para irse. Lo último que supe fue que tú y Julian se iban a casar, dijo. ¿Cuándo es el gran día? Quiero asegurarme de darte un regalo a tiempo. El corazón de Chloe, que por fin se había calmado, dio un vuelco. Miró el cronómetro en la pared. Un destello de incertidumbre en sus ojos. Se ha pospuesto, dijo. Podría cancelarse. Pasaron unos días más. 10 se convirtieron en 9. Los días parecían pasar más rápido. Su cuerpo se recuperaba, pero sus nervios estaban destrozados. Se despertaba sobresaltada varias veces por la noche y se sentaba en la oscuridad, mirando el reloj hasta el amanecer. Cuando la cuenta regresiva llegó a 3 días, pidió una pausa de 1 hora para revisar su teléfono y el registro de visitas. Sus padres accedieron, e incluso le trajeron el teléfono y el registro. Bajo su mirada serena, desbloqueó su teléfono. Funcionaba perfectamente. Había docenas de mensajes sin leer y llamadas perdidas, pero ninguna de Ethan. Revisó el registro de visitas una y otra vez, pero su nombre no aparecía. La esperanza a la que se aferraba se desvaneció. No dijo nada, simplemente devolvió los objetos y regresó a su silla, con la mirada fija en la cuenta regresiva. 3 días se convirtieron en 2, luego en 1. No se relajó ni un segundo. En los últimos 60 segundos, oyó pasos apresurados por el pasillo. Como si estuviera a punto de desesperarse, arrastró su cuerpo débil hasta la puerta. El cronómetro llegó a 0 y la puerta se abrió. Pero no era la persona que esperaba. Era Julián. Dijo solo 2 palabras: perdiste. La comprensión la golpeó como una ventisca, sepultándola por completo. Se quedó paralizada, como una estatua de desesperación. Sus ojos inyectados en sangre estaban desorbitados. Su rostro pálido temblaba, y una sola palabra, afligida, escapó de sus labios. ¿Por qué? Era una pregunta para el hombre que nunca llegó, y una pregunta para ella misma. ¿Por qué había hecho esta apuesta cuando debería haber sabido el resultado? ¿Por qué había albergado esperanzas en el hombre que la había destruido? ¿Realmente 300 millones de dólares valían más que 12 años de historia? ¿Más que toda una vida juntos? ¿Tan poco valía ella para él? La devastación absoluta no alcanzaba para describir lo que sentía. Sintió que la fuerza la abandonaba. El mundo se volvió negro y se desplomó. Cuando despertó, sus padres estaban a su lado. Chloe, una apuesta es una apuesta. Ethan es un cabrón despiadado y avaro. Es hora de que finalmente lo veas como es. Déjalo ir. Quédate con Julián. Nos reuniremos con los Croft esta noche para ultimar los planes de la boda. Estarás presente. Chloe no dijo nada. Mientras sus padres seguían hablando, su teléfono vibró. Era su compañera de clase, recordándole que hoy era el centenario de la universidad. Sintiéndose sofocada, lo usó como excusa para irse. El campus bullía de energía festiva por el centenario. Chloe estaba en el conocido patio principal, contemplando los senderos arbolados, la biblioteca, el estanque. Veía recuerdos de nosotros por todas partes. Al observar a los estudiantes, tan llenos de vida,
No pudo evitar pensar en el pasado, y una profunda tristeza la invadió. El decano dirigió la visita, llevándolos primero a la nueva ala de ciencias. Las donaciones de los exalumnos habían financiado su construcción. Esta era la sección de medicina. Como la mayor donante, Chloe debía estar al frente del grupo. Pero la cabeza le daba vueltas y se quedó atrás, perdiéndose entre la multitud. Entraron en un largo pasillo. A mitad de camino, una camilla se acercaba a ellos. Al apartarse, vio la figura humana bajo la sábana blanca, y su corazón empezó a latir con fuerza con un pánico repentino e inexplicable. Le preguntó al guía turístico, ¿quién era? El tono del guía era sombrío. Un donante anatómico que falleció por una afección cardíaca. Donó su cuerpo para la educación médica. Una afección cardíaca. Chloe entrecerró los ojos. El hombre que supuestamente había robado $300 millones y desaparecido estaba ahora a solo unos metros de ella. Pero no se atrevía a acercarse. Se sentía como si estuviera en una pesadilla. ¿Por qué esa cara es exactamente igual a la suya? ¿Por qué tiene los ojos cerrados? ¿Por qué está en un tanque de cristal? ¿Por qué la placa lo llama un don anatómico? Se repetía una y otra vez que solo era un muñeco médico, que Ethan había cogido el dinero y estaba empezando una nueva vida en algún lugar. Estaba bien. Había sobrevivido al paracaidismo, a un accidente de coche, a ser empujado a un río. ¿Cómo podía estar muerto? Pero los murmullos de la multitud la azotaron como rocas. Chloe, ¿Ese es tu exnovio, Ethan? Parecía estar bien cuando lo vi el mes pasado. ¿Cómo pasó esto? No se veía bien entonces. Estaba muy delgado y no tenía color. Debió haber sido repentino. Solo tenía 27 años. Tan joven. Cada palabra era una daga que atravesaba el frágil muro de negación que había construido a su alrededor. Agarró el brazo del decano, con la mirada suplicante. ¿Qué es esto? Diles la verdad. El decano miró confuso al director de la Facultad de Medicina. El director consultó sus notas. Este es un regalo anatómico reciente. El donante firmó el acuerdo con nuestra universidad antes de fallecer. Estamos honrando su deseo de utilizar su cuerpo para la educación médica. Un acuerdo para la educación médica. Cada palabra era como un puñal en el corazón de Chloe. No podía aceptarlo. Se abalanzó sobre el hombre, impactándole el puño en la cara. Mientes. Ethan no puede estar muerto. Fue demasiado egoísta como para donar su cuerpo. Se le quebró la voz y se derrumbó en sollozos. Alguien le entregó un expediente. Dice la verdad. Aquí está el acuerdo que firmó hace 2 meses. Y el certificado de defunción de hace un mes. La mirada de Chloe se posó en la conocida firma del acuerdo. Entonces, el día de su muerte, el 19 de diciembre, ella recordó ese día. El día en que escuchó sus palabras más crueles y le dio la espalda diciendo, desde este momento, tú y yo estamos acabados. Nunca nos volveremos a ver. Sus palabras de enojo se habían convertido en una profecía. Realmente nunca volverían a verse. El mundo quedó en silencio. Los sonidos de la multitud se desvanecieron y su visión se nubló. No podía oír nada. Solo podía ver mi cuerpo suspendido en el líquido transparente. Solo un pensamiento permanecía en su mente, tenía que sacarme de allí. En un lugar donde nadie pudiera encontrarnos jamás. Donde nunca más se separarían. Se abalanzó hacia adelante, rompiendo el tanque de cristal con todas sus fuerzas. El líquido y el vidrio salpicaron por todas partes mientras la multitud gritaba y se dispersaba. Pero Chloe extendió la mano a través de los cristales rotos, con las manos sangrando, y me abrazó. El único hombre al que había amado. Su primer amor, quien le había prometido matrimonio. El exnovio que la había abandonado. La secretaria que había soportado su crueldad. Me sacó de la habitación, del edificio, pasando junto a los espectadores horrorizados, y salió a la calle, solo para darse cuenta de que no tenía a dónde ir. Los rascacielos, las luces de neón, el tráfico interminable. Todo era un laberinto y estaba atrapada. Le fallaron las fuerzas y se desplomó en medio de la calle.
La multitud que la había seguido desde la universidad los rodeó. Sus padres le preguntaron si se había vuelto loca. He estado enojada por mucho tiempo, respondió ella. Julián preguntó si la boda se había cancelado. El único novio con el que siempre quise casarme, dijo ella, está aquí mismo, en mis brazos. Una profesora de la Facultad de Medicina advirtió que mi cuerpo empezaría a descomponerse si no recibía los cuidados adecuados. Pues que nos pudramos, dijo. Me enterrarán con él. Al anochecer, Chloe recuperó fuerzas y emprendió el largo camino a casa, cargándome en brazos. Su destino era el pequeño apartamento que habían alquilado hacía 6 años, cuando apenas empezaban. Después de mi partida, compró todo el edificio, pero nunca había entrado. El contenedor de basura rebosante junto a la puerta, las escaleras de madera que crujían, los dibujos con tiza en la pared de ladrillo, todo seguía igual. Pero el hombre que solía acompañarla a casa, tomándola de la mano, ahora yacía silencioso e inmóvil en sus brazos. Chloe se quedó en ese pequeño apartamento durante 3 días. Me acosté en la cama donde una vez soñaron con su futuro, como si solo estuviera durmiendo. Ella se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano fría y delgada, y la tormenta que la había azotado por dentro durante años finalmente comenzó a calmarse. A la tercera mañana, la luz del sol se filtraba por la ventana polvorienta. Chloe se puso de pie, fue a la puerta y les habló a los guardias que estaban afuera. Vigilen este apartamento. Nadie entra sin mi permiso. Bajó las escaleras con paso vacilante y fue a desayunar a un pequeño restaurante calle abajo. Hacía años que no iba, pero la comida sabía igual. Después de comer, fue al hospital y pidió mi historial médico. Los leyó con expresión serena hasta llegar a la última página. Causa de la muerte, insuficiencia cardíaca. Le temblaban los dedos y un dolor agudo y desgarrador le atravesó el pecho. Se mordió el labio, y un sudor frío le corría por la frente. Era como si el destino que le aguardaba se le hubiera transferido a otra persona. Se rió de la cruel ironía de todo aquello y de su yo más joven por luchar tanto por vivir. Si hubiera muerto a los 22, ¿me habría librado de su destino? ¿Habría llegado a la vejez y encontrado a alguien que me quisiera de verdad? Rió hasta las lágrimas. Por primera vez en su vida, comprendió que vivir podía ser una especie de agonía. El médico suspiró. El paciente se quitó los monitores antes de morir. No nos dimos cuenta hasta 10 minutos después. Intentamos reanimarlo 3 veces, pero ya era demasiado tarde. No pudimos encontrar a ningún pariente más cercano, y nuestros registros indicaban que era huérfano y había firmado un acuerdo de donación. Así que contactamos con la universidad. Tenía un corazón artificial gracias a una cirugía realizada hace 5 años. Lo retiramos antes de la transferencia. Desconozco los detalles. La voz del médico se fue apagando. Chloe levantó la cabeza de golpe, castañeteándole los dientes. ¿Qué corazón artificial? ¿Qué cirugía? Hace 5 años, el médico asintió y le entregó un expediente amarillento. Lo encontramos en los archivos. Donó su corazón anónimamente hace 5 años. Posteriormente, le implantaron un corazón artificial con una vida útil de 5 años. Las palabras del médico la impactaron como un rayo. Un escalofrío la recorrió hasta los huesos, y sintió como si la sangre se le congelara en las venas. Con mano temblorosa, tiró del cuello de su camisa, dejando al descubierto la tenue línea plateada de una cicatriz. Se llevó la mano al pecho, sintiendo el latido fuerte y constante bajo la palma. El corazón que la mantenía con vida provenía del hombre al que había odiado durante los últimos 5 años. Recordaba cómo estuve sentado a su lado durante una semana, con los ojos hinchados de tanto llorar. Recordaba cómo corrí agotado entre el hospital y el trabajo, desplomándome de agotamiento más de una vez. Recordó cómo había rechazado con vehemencia la idea de un corazón artificial, insistiendo en que esperaran a un donante real. ¿Cómo había podido olvidarlo todo por culpa de una farsa? ¿Cómo no había visto las lagunas en mi historia? ¿Cómo no había cuestionado el momento de mi desaparición? ¿Por qué nunca había intentado averiguar quién era el donante anónimo? Se hacía estas preguntas una y otra vez, pero no encontraba respuesta. Llevaban 7 años juntos. Le había dicho 1000 veces que la amaba, y no me había creído. Pero si había creído esa mentira descarada.
Me había odiado durante 5 años, me había atormentado, creyendo que podría hacerme arrepentirme de lo que había hecho, todo mientras mi vida se desvanecía. E incluso al final, soporté el dolor, diciéndole mentiras, todo para que me odiara lo suficiente como para seguir adelante sin culpa. Ella, que se creía tan llena de amor, fue quien lo traicionó. Y él, que había negado su amor, le había dado su juventud, su corazón, su futuro, su vida misma. Chloe se despertó 3 días después. Se quedó mirando el RIP con la mirada perdida. Sus padres estaban a su lado, con los ojos enrojecidos. Chloe, ¿estás despierta? Los médicos nos dieron 3 avisos de estado crítico. Estábamos muy asustados. Al oír sus voces entrecortadas, los miró con la mirada aún perdida. Si muero, dijo, entiérrenme con Ethan. Él dio su vida para que ustedes pudieran vivir. No puedes renunciar a ti misma, lloró su madre. Su corazón aún late dentro de ti. Él está contigo. Él te cuida desde el cielo. Y querría que vivieras una vida plena, por los dos. Le suplicaron durante mucho tiempo, pero Chloe no escuchó ni una palabra. ¿De verdad la gente tiene alma? ¿Existe realmente el cielo? Si lo hubiera, ¿podrían volver a estar juntos? Un guardaespaldas los interrumpió. Señora Astor, huele mal del apartamento que nos mandó vigilar. ¿Cuáles son sus instrucciones? Chloe se arrancó los 4 del brazo, lista para irse. Sus padres corrieron a detenerla. Nos encargaremos. Te acaban de operar, necesitas descansar. Encontraremos el mejor lugar para el cementerio, celebraremos un hermoso funeral. Nos aseguraremos de que descanse en paz. El entumecimiento en el rostro de Chloe finalmente desapareció. Hace 6 años, no me dejaste casarme con él. Ahora, ni siquiera me dejas cuidar de su cuerpo. Nunca conoció tu bondad en vida. ¿Crees que puede descansar en paz ahora, con tu espectáculo? Sus padres palidecieron. El odio en sus ojos era como una daga en sus corazones. Y retrocedieron tambaleándose. Chloe se soltó y salió. Cuando regresó al apartamento, Julian estaba allí. La miró con expresión complicada. Chloe. Chloe no le dio la oportunidad de hablar. Lo empujó, entró y sacó mi cuerpo. Me llevó a una funeraria. 2 horas después, el hombre que una vez estuvo tan lleno de vida quedó reducido a un cajón de cenizas. Regresó al apartamento con la urna y encontró una billetera vieja guardada en un cajón. Dentro estaba la foto de mi credencial universitaria. Era joven, con una sonrisa radiante como la primavera. Tocó la foto con delicadeza, pero solo sintió el frío plástico. Chloe eligió una hermosa parcela en el cementerio de Greenwood. Registró el apartamento, mi antigua casa, mi oficina en el trabajo, pero no encontró nada mío para enterrar. Al final, lo único que tenía era el collar que le había devuelto. Se arrodilló en el suelo y colocó los ladrillos ella misma, construyendo mi lugar de descanso final con sus propias manos. El epitafio que había tallado en la piedra era la pregunta de su sueño y mi respuesta de hace tantos años. ¿Me amarás para siempre? ¿Nunca me dejarás? Por supuesto. Lo juro por mi vida. Debajo de las palabras, grabó nuestros nombres, como un contrato para la eternidad. No compró flores. En cambio, plantó álamos en la parcela. Había oído que podían vivir miles de años, lo suficiente para custodiar el juramento grabado en piedra. Se quedó en el cementerio hasta el anochecer, mientras el sol poniente proyectaba su sombra sobre la hierba. Al desvanecerse la última luz, llegó Julián. Se arrodilló ante la lápida e inclinó la cabeza 3 veces. La voz de Chloe era tranquila. No vuelvas aquí. Ethan no querría verte. Julian se estremeció, con la voz cargada de culpa. Solo quería disculparme. Creí en los rumores de que te había abandonado. Usé mi posición como tu prometido para vengarme. Estaba equivocado, muy equivocado. Pero Chloe estaba sumida en su propio dolor. Ella era la verdadera culpable. Si no me hubiera obligado a volver a Nueva York, si no me hubiera nombrado su secretaria, si no se hubiera quedado de brazos cruzados y hubiera dejado que Julian me atormentara, mi último año no habría estado lleno de tanta humillación.
Ni siquiera me habrían negado una muerte en paz. Miró a Julián, con la decisión tomada. Mañana anunciaré públicamente la cancelación de nuestro compromiso. La fusión entre Aster y Croft queda rescindida. El grupo Aster no será responsable de ninguna de las pérdidas de Croft Corporation. Julian ya lo esperaba. Lo aceptó con calma. Sabía que jamás podría competir con mi recuerdo. Sabía que jamás sería su marido. Tras salir del cementerio, Chloe regresó a su oficina y le pidió a su asistente que elaborara una lista completa de sus bienes y propiedades. Al día siguiente, convocó una conferencia de prensa. Ante las cámaras, anunció primero el fin de su compromiso. Luego, anunció la creación de una nueva fundación benéfica llamada Fundación Ethan, a la que donaría toda su fortuna personal. La noticia se convirtió al instante en noticia principal, conmocionando a la élite de la ciudad. Antes incluso de bajarse del podio, su teléfono ya estaba inundado de llamadas de su familia. No respondió ni una sola pregunta. Ellos, que valoraban el poder y el dinero por encima de todo, merecían sentir lo que era perderlo todo. Al terminar la rueda de prensa, vio a sus padres esperándola en la puerta. Parecían mayores, con el pelo más canoso, apoyándose el uno en el otro. «Chloe», preguntó su padre, «¿a dónde vas?» Chloe los miró con voz cansada. «Pensé que me preguntarías si me he vuelto loca». «No estamos enfadados», dijo su madre. «Solo queremos llevarte a casa. Hace mucho que no tengo hogar». Chloe los cortó. «Cuando tenía 21 años, ustedes fueron quienes me repudiaron, quienes me echaron. Desde ese día, nuestra relación no ha sido más que una transacción. ¿Me habrías aceptado de nuevo cuando estaba enferma si tu querido sobrino no hubiera sido una decepción? ¿Me habrías dado la compañía si no estuvieras envejeciendo y perdiendo el control? Dices que me diste la vida 2 veces. Te lo he devuelto por la primera. La segunda me la dio Ethan. No tiene nada que ver contigo». Ella rompió la dulce fachada de la familia para revelar la amarga verdad. Cuando intentó emprender su propio negocio, los tratos que fracasaron, los contratos con cláusulas ocultas, la presión de todos lados, todo había sido obra de ellos, un esfuerzo coordinado para obligarla a regresar arrastrándose. Por eso había trabajado hasta el colapso, por eso le había fallado el corazón. Todo empezó con ellos. Con todo resuelto, Chloe regresó al pequeño apartamento. Antes de meter la llave en la cerradura, tocó suavemente la puerta, como hacía 5 años. «Ethan», gritó suavemente. «Estoy en casa». La habitación vacía no respondió. Empujó la puerta, abrió el grifo oxidado y empezó a limpiar el polvoriento apartamento. Mientras trabajaba, le hablaba al silencio. «Siempre odiaste limpiar. Siempre insistías en cocinar, decías que mi comida era horrible. Prometiste enseñarme a preparar las recetas de tu madre, ¿recuerdas? ¿Sigue vigente esa promesa? Lavé la ropa, así que no olvides cambiarte las pantuflas al llegar. Cuando termine, quizá podamos ver una película. Hay una nueva que creo que te gustará». Habló hasta que se le secó la garganta, la única respuesta fue el latido constante de su corazón en el pecho. Era el último secreto que le había dejado. Cuando terminó de limpiar, bajó y compró comida para llevar y vino en mi rinconcito favorito. Puso una película vieja y colocó una silla vacía a su lado. Apoyó la mano en el dorso, como si yo estuviera sentada allí. Para cuando terminó la película, su vaso estaba vacío. Limpió los envases de comida para llevar, abrió las botellas de vino restantes y las vertió todas en el suelo. Luego se duchó, se puso un pijama viejo y se acostó en la cama pequeña. La luz de la luna se filtraba por la ventana sucia, cayendo sobre la caja de cenizas que había dejado en la mesita de noche. Afuera, empezó a nevar. Chloe recordó de repente una noche nevada, hace mucho tiempo, cuando le pregunté, «Chloe, ¿prefieres el invierno o el verano?» Se rió, abrazándome fuerte. «Invierno, cuando hace frío, tienes que acurrucarte conmigo». La acaricié juguetonamente y luego tuve que persuadirla hasta que dejó de hacer pucheros y me hizo la misma pregunta. 6 años después, mi voz pareció resonar a través del tiempo, susurrándole al oído, «A mí también me gusta el invierno. La primera vez que te vi fue en invierno. Nevaba el día que me dijiste que me amabas.
Por eso siempre amaré el invierno. Volteó la cabeza hacia el sonido, pero la habitación estaba vacía. Tardó un momento en darse cuenta de que no era un sueño. Era solo un recuerdo, agudizado por la añoranza. Chloe abrió su teléfono y entró en mi antigua página de Facebook. Se quedó mirando un buen rato la foto de portada de Hawái y la biografía. El resto de mi vida es tan tranquilo como un sueño. Por capricho, buscó la frase en internet. Los resultados de la búsqueda le mostraron la letra de una canción, y la segunda línea la dejó paralizada. Con esta carta, me despido para siempre. La canción duraba 4 minutos y 49 segundos. La escuchó una y otra vez, sollozando desconsoladamente. Por fin lo entendió. Fue mi último mensaje. Tenía miedo de que se quitara la vida si alguna vez se enteraba de la verdad. Quería decirle que aún había esperanza, que incluso muerto, la amaría y que ella tenía que vivir. Pero yo había olvidado una cosa, ella también me amaba. ¿Cómo podría seguir viviendo sin mí? Cuando cayó la última lágrima, Chloe encendió una cerilla. Mientras las llamas rugían a su alrededor, apretó la caja de cenizas contra su pecho y cerró los ojos. Desde ese momento, nunca más nos separaríamos.